Lo que nos une a los políticos y a los periodistas es que ambos oficios contemplamos la realidad imaginando un vocabulario, una sintaxis, incluso una narrativa. Y así, mientras que nosotros nos soñamos memorialistas de una comunidad, un país o una ciudad, ellos viven cada día como cronistas de su entrada en los libros de historia. Los políticos se piensan en términos biográficos, sumergidos como están en el empeño de fijar su posteridad, aunque esto los distraiga a veces de lo inmediato. Casi todos preferirían el ciclo de Arturo, el esquema clásico del viaje del héroe, que consiste en triunfar ante la comunidad y guiarla por un camino de virtud, pero muchos de ellos se tienen que conformar, en el mejor de los casos, con el viaje de Leónidas, que muere para tratar de salvar infructuosamente a los suyos y cuya posteridad se limita a esperar que le escriban canciones. Este es el esquema clásico mesiánico frente al heroico, que es el que encarna la historia de Jesucristo, inmolándose para salvarnos a todos y que tiene su expresión más cruda, más inmisericordia en el viaje de Moisés, un tipo que lleva a los suyos de acá para allá durante décadas entre penares y prodigios hidráulicos para alcanzar la tierra prometida y cuando finalmente llegan a él no lo dejan entrar. La teniente Ripley, perseguida obsesivamente durante 4 películas por una alienígena, transitó por varios de estos arquetipos. Si bien en la primera película se tuvo que conformar con salvar el pellejo y sobrevivir no es poca cosa, pero a los que están borrachos de la obsesión de grandeza seguro que se les hace una victoria pírrica, en la segunda película, en cambio, sí lideró a los suyos, los guió a la salvación, incluida a una niña, promesa de futuro, librando una sin par batalla matriarcal contra la reina de los bichos. En cambio, en la tercera película dejó el papel de heroína para asumir un papel de Mesías, entregándose al fuego sacrificial para salvarnos a todos de su hijo que encarna un anticristo. Este tránsito por varios arquetipos es relativamente común en la historia del cine y así tenemos, por ejemplo, a Neo de Matrix, que en las 2 primeras películas encarna un viaje heroico clásico y en cambio en la última entrega su carne para la salvación de los demás en un claro giro mesiánico. Y si lo pensamos detenidamente, esto mismo ocurre con Luke Skywalker, que si bien en la primera trilogía hace un arco heroico, en su aparición en la última trilogía, ya anciano, es claramente un sacrificio mesiánico. Y incluso Obi-Wan Kenobi, que en la segunda trilogía, la que narra su juventud, también sigue el esquema clásico del héroe triunfador, en cambio en su edad anciana, que aparece en la primera película de Star Wars, hace un sacrificio puramente mesiánico. Los 4 protagonistas de los últimos años de la política española comparten generación y también comparten hambre de trascendencia. Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Pero de todos ellos, solo Pedro Sánchez ha completado satisfactoriamente un ciclo heroico, resucitado como Edmundo Dantes o como un Jean Valjean excarcelado que acaba por ser alcalde de Montreuil. Pedro Sánchez ha acabado por triunfar reinando en su propio Camelot. Pase lo que pase en el futuro, su arco narrativo, digamos, ya es completo. En cambio, Pablo Casado, que persigue el mismo destino, no ha tenido de momento al alcance una redención como la de Dantes y tampoco tiene a la vista un Arturo. El que sí se puede sentir tentado de protagonizar un Dantes es Albert Rivera, pero en su caso la condena no le vino de mano de terceros, sino por mano propia, y tampoco podemos decir que fue mesiánico porque él no se sacrifica para salvar a los suyos, sino inmediatamente después de su ruina. Ahora mismo toda su aspiración ha de ser que al pueblo se le presente el dilema clásico y elija a Barrabás, dicho sea en sentido figurado, por supuesto. Y luego está Iglesias, con su proverbial afición al mito sacrificial de forma casi como pulsión morbosa. En 2019 se hizo un Moisés de libro que casi le sale redondo, condujo a los suyos a las puertas de la tierra prometida del gobierno de coalición y en el último momento renunció para salvarlos. Y hace nada, estos días, le vemos cómo se ha encarnado de nuevo en Leónidas y ha ofrecido su carne a las lanzas en el desfiladero de las Termópilas madrileñas.
Tal es su pulsión con este arquetipo narrativo que cabe pensar que si sobrevive al envite de los persas, a no mucho tardar estará buscándose otras Termópilas. Pero esta no es una característica exclusiva de su generación, aunque sí es una característica más de políticos hombres que de políticas mujeres. Y podemos recordar, por ejemplo, el caso del final del mandato de Aznar, que cual Gandalf el Gris estaba convencido ya de haber derrotado al Balrog y procedía a dirigirse a la salida triunfante de la mina de Moria cuando fue enganchado por el tobillo por la cola del látigo de la bestia que lo arrastró hasta el abismo. Y tampoco es puramente una característica de la política de estas latitudes. La familia Kennedy gustaba de llamar Camelot a la Casa Blanca porque estaban convencidos de que con ellos empezaba el gobierno de los mejores, los más justos y los más sabios. Pero como nos enseñaron Ripley y Neo y Luke y Kenobi, uno puede transitar por varios de estos mitos y a veces en contra de su voluntad. En Dallas, Lee Harvey Oswald, solo o en compañía de otros, demostró que en muy pocos segundos uno puede cambiar un mito heroico por un mito mesiánico.